Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, los umbrales Jerusalén. Jerusalén saludará, oh ciudad de guarda, allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Pedimos en esta Eucaristía por el eterno descanso de Rafael Padrón Cano. Damos perdón a Dios de nuestros pecados. Digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve un día a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, te alabaré, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, te alabaré, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que renovados por los auxilios pascuales que nos han librado de la herencia del pecado, adquiramos la belleza del Creador Celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, tan pronto como Pedro y Juan quedaron en libertad, volvieron a donde estaban sus compañeros y les contaron lo que les habían dicho los sumos sacerdotes y los ancianos. Al oír esto, todos juntos clamaron a Dios diciendo: Señor, tú has creado el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contiene. Por medio del Espíritu Santo y por boca de tu siervo David, nuestro Padre, dijiste: ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos hacen planes torpes? Se sublevaron los reyes de la tierra y los príncipes se aliaron contra el Señor y contra su Mesías. Esto fue lo que sucedió cuando en esta ciudad se aliaron Herodes y Poncio Pilato con los paganos y el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, tu ungido,
para que así se cumpliera lo que tu poder y tu providencia habían determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos anunciar tu palabra con toda valentía. Extiende tu mano para realizar curaciones, señales y prodigios en el nombre de tu santo siervo Jesús. Al terminar la oración, tembló el lugar donde estaban reunidos, los llenó todos del Espíritu Santo y comenzaron a anunciar la palabra de Dios con valentía. Palabra de Dios. Dichosos los que esperan en el Señor, aleluya. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos hacen planes torpes? Se sublevan los reyes de la tierra y los príncipes se alían contra el Señor y contra su Mesías, diciendo: rompamos sus cadenas, sacudamos sus ataduras. Dichosos los que esperan en el Señor, aleluya. El que vive en el cielo sonríe desde lo alto, el Señor se ríe de ellos. Después les habla con ira y los espanta con su cólera. Yo mismo lo he constituido como rey de Sión, mi monte santo. Dichosos los que esperan en el Señor, aleluya. Anunciaré el decreto del Señor. He aquí lo que me dijo: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Te daré en herencia las naciones y como propiedad toda la tierra. Podrás gobernarlas con cetro de hierro y despedazarlas como jarros. Dichosos los que esperan en el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Puesto que han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Había un fariseo llamado Nicodemo, hombre principal entre los judíos, que fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: yo te aseguro que quien no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede nacer un hombre siendo ya viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Le respondió Jesús: yo te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te extrañes de que te haya dicho: tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Palabra del Señor. Buenos días. Yo no sé, pero no sé si ustedes estén al tanto de lo que se dice y se habla de la Iglesia en estos momentos, en las redes sociales, en columnas de periódicos, en blogs, en internet, de personas que critican, juzgan a la Iglesia, pero enfocándose nada más a los líderes, es decir, a los sacerdotes, obispos y al Papa Francisco. Hay muchas cosas que critican, y más en este momento difícil que nos ha tocado vivir a nosotros. Yo creo que muchos de los que estamos en este tiempo viviendo la situación difícil en el mundo de esta pandemia, a nadie le había tocado encerrarse en casa durante mucho tiempo. A
Hay mucha gente que lo dice, abuelos, es que yo nunca había vivido una cosa así, de encerrarse. Y esto lleva muchas veces a criticar las acciones de las personas que son líderes, tanto en el gobierno como en la iglesia. Y en estos tiempos difíciles, todos hablan de la iglesia, la cuestión, ¿qué está haciendo la iglesia en esta pandemia? Muchos dicen que el Papa venda todas sus riquezas, done todas sus riquezas, a los que necesitan, a los pobres, que los sacerdotes salgan a visitar enfermos, que vayan a hacer la celebración a los hospitales, etc. Muchas cosas que critican a la iglesia y a sus líderes. Pero de esto algo bueno siempre podemos sacar. La iglesia es prudente, es sabia, gracias a la acción del Espíritu Santo en ella, quien la ilumina, quien la guía y quien la sostiene en los momentos complejos y difíciles. ¿Cuántas situaciones en años anteriores la iglesia ha vivido y ha salido adelante gracias a su prudencia, gracias a que sabe escuchar y gracias a que sabe respetar la autoridad de quienes son los expertos? Por eso en estos tiempos también que nos han tocado vivir difíciles, la iglesia también actúa así, prudentemente, obedeciendo y poniendo en práctica desde lo que está en sus manos una pastoral más concreta en ocasiones como en este momento. Se cuestiona que porque la iglesia que tanto anhelaba el Papa Francisco, una iglesia en salida, ahora está encerrada en pequeñas iglesias domésticas. Desde la familia, ahí es donde nosotros podemos dar testimonio de esta situación. Lo que podemos hacer en casa con fe está en nuestras manos, no en cada uno de nosotros como líderes, no está en manos del Papa Francisco, no está en manos de los obispos. Es nuestro testimonio de fe que está fundamentado en lo que estamos viviendo actualmente, en el tiempo que estamos viviendo actualmente en la iglesia, en la resurrección. Dicho esto, yo creo que la iglesia en estos tiempos vive este tipo de persecución, así muy concretamente, de ser atacada, de ser criticada y a veces de ser juzgada. Pero a esos que critican y juzgan se les olvida que la iglesia no nada más son los sacerdotes y los obispos, sino todos los bautizados. Y la palabra de Dios siempre nos ilumina en relación a estas cuestiones difíciles que ha vivido la iglesia. Y hoy es una de ellas. Como Pedro y Juan en la primera lectura que escuchamos nos dan testimonio de esta verdad. Ellos estaban viviendo la primera, vamos a decir así, la primera persecución de los seguidores de Cristo en este tiempo. Y ellos no actúan con criterios humanos. Ellos ven primero la necesidad de poner a su comunidad en oración ante la persecución, ante la dificultad. Y ellos nos dan testimonio en esta lectura cómo la oración es fundamental en momentos difíciles de crisis en la iglesia. Una oración que nos presenta hoy la primera lectura bien estructurada. Primero nos presenta una invocación donde Pedro y Juan en su oración piden al Señor cuando se dirigen hacia Él de esta manera: Señor, tú has creado el cielo y la tierra, como alabándolo. El segundo momento de esta estructura de la oración nos presentan los recuerdos y maravillas y beneficios que hemos recibido de parte de Dios, y al final viene esa petición. ¿Qué es lo que piden? Simple y sencillamente que los dejen libremente anunciar la palabra de Dios, anunciar el testimonio. Con el testimonio esta verdad, la palabra. Ellos lo dicen bien concretamente casi al final.
de la oración. Concede a tus siervos anunciar tu palabra con toda valentía. Y además de eso, piden algunas cosas extraordinarias. Extiende tu mano para realizar curaciones, señales y prodigios en el nombre de tu siervo Jesús. Yo creo que esta es una gran enseñanza que hoy Pedro y Juan en la primera lectura nos dan para seguir, para ponerla en práctica. Por eso hay que preguntarnos, ante la difícil situación que vivimos, ¿cuál es nuestra postura en nuestro hogar, en donde nos realizamos o donde compartimos más tiempo? Hago oración y a través de ella pido la difusión del Evangelio en estos tiempos que tan necesario es. O simplemente mi oración es, vamos a decirlo así, un poco egoísta. Solamente pido por mí, me olvido de los demás y me olvido de pedir que Dios sea conocido en todo el mundo, como Él lo ha pedido en estas últimas lecturas. Por eso deberíamos de examinarnos por el tipo de oración que practicamos, y más aún si la hacemos allí en nuestro hogar. Y pues el testimonio de vida que nos da Pedro y Juan a través de la oración, de esta necesidad de sentir cercano ese diálogo con el Señor, pues viene precedida por la acción del Espíritu. Hoy en el Evangelio se nos presenta una catequesis bautismal, donde Jesús le dice a Nicodemo que no renace del agua y del Espíritu, difícilmente podrá dar testimonio de mi verdad. Por eso la invitación de nosotros en este Evangelio es recordar nuestro bautismo, ahí donde se nos da la fe, esa fe que nos lleva, gracias a la acción del Espíritu, a dar testimonio en familia de que Dios está obrando en mí, de que el Señor Jesús realmente vive en mí resucitado, vivo, dando muestras con actos concretos de vida y de esperanza hacia los demás. Por eso nosotros como iglesia, como bautizados, tenemos esta obligación de animar y de anunciar con la buena nueva la vida de los demás, de aquellos que están más alejados, de aquellos que viven en situaciones complejas, en crisis que al grado de dejar a un lado la fe, simplemente por otras cosas más mundanas. Por eso pidámosle al Señor, el día de hoy, con esta palabra que hemos escuchado, nos ayude a ser fieles en transmitirla, nos ayude a realmente dar testimonio con nuestra vida de esta gran verdad que es Jesús resucitado. Y dámosle al Señor también que nos ayude a reconocer en el caminar de nuestra vida su presencia, la acción del Espíritu que nos guía, nos ilumina y nos ayuda a ser prudentes en nuestro actuar. Y dámosle al Señor entonces que su Espíritu nos siga guiando, siga iluminando nuestro caminar y siga manifestándose en nuestras vidas para poder agradar a Dios haciendo su voluntad. Pidamos también en nuestras oraciones por todos aquellos que atacan a la iglesia, que la critican, que la juzgan, que la difaman. Pidámosle a Dios para que toque sus corazones y los convierta, para que puedan ellos manifestar su mal deseo con buena intención en el corazón de querer renacer, así como Nicodemo, que era uno de los sumos sacerdotes, una persona instruida, querer acercarse, aunque sea con temor, por el que dirán, a Jesús para convertir sus vidas. Pidámosle entonces al Señor que se siga haciendo su voluntad en nuestras vidas. Y así sea.
siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la honra y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, los dones que jubilosa tu iglesia te presenta, y puesto que es a ti a quien debe su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Por Él, los hijos de la luz nacen a la vida eterna, y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él, ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte, y en su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, al mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra
y con el Papa Francisco, con nuestro administrador Roberto Octavio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, Rafael Padrón Cano, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos un signo de paz. Él es Jesús, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna. Concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos irnos en paz. Por haberme encontrado, por haberme salvado. Te doy gracias, Jesús. Te doy gracias, Jesús, por haberme encontrado, por haberme sanado. Te doy gracias, Jesús. María, llena de gracia, el Señor es contigo. De nuestra muerte, amén. No te alejes, tú diste a nosotros partes, ven con nosotros todas partes, en un tesoro de Jesús. Y que no debe estar en tu lugar, amado. Cúranos con tu manto y escuela.